Sí se ve, profe. Sí, sí se ve la pantalla. Vamos a esperar unos 3 minutos más para esperar que se conecten más chicos. 3 minutitos más, por favor. Ok. Adelante, por favor, si empieza la presentación, Xiomara. Ok. Bueno, profe, si llego a dar alguna información incorrecta, me corrige, porfis. Claro que sí, aquí tenemos un especialista en bioinformática también. Excelente. Bueno, eh, pues buenas tardes. Soy Xiomara y voy a dar el tema de Bioinformatics, una introducción para informáticos o científicos informáticos. Ay, no puedo. Profe, voy a quitar la presentación y la voy a volver a poner porque no le puedo dar. ¿Ok? Ah, ya, creo que ya. Ah, listo. Bueno, la bioinformática surge de la necesidad que los biólogos tenían para utilizar y ayudar a interpretar la enorme cantidad de datos reunida en las investigaciones genómicas. Era bastante la información que tenían anotada, que ya era una necesidad tener todo esto
en computadora porque era un problema, se perdían las hojas donde tenían anotados datos y a partir de este problema surge la bioinformática. Y bueno, su objetivo es desarrollar modelos in sílico que se complementen en experimentos biológicos in vitro e in vivo. Bueno, también existe la biología computacional y bueno, en el paper no dice que no tienen una descripción sólida de las dos, pero una diferencia entre estas dos es que la bioinformática es más utilizada y es más extendida en la web entre los científicos. Y para entender la bioinformática se tiene que tener bases de biología, química, bioquímica, biología molecular y celular, lenguaje computacional, evolución, inmunología, de muchas áreas. Se tiene que tener conocimiento para entender bien esta, pues la bioinformática. Bueno, empezamos con la célula a nivel molecular y voy a dar algo así muy general, porque tampoco voy a dar una clase de biología molecular. Bueno, las células varían en su tamaño, forma y funcionamiento, mas sin embargo comparten características esenciales para la vida. Como sabemos, las células son de muchos tamaños y formas y eso hace que su funcionamiento sea diferente. Y bueno, están compuestas por componentes moleculares, ya sea grandes como el DNA o pequeñas como las proteínas de membrana. Y bueno, entre más componentes que ya deberíamos conocer. Y también vimos en biología celular que la membrana actúa como un filtro y obviamente no deja entrar cualquier molécula a las células. Es un filtro que, pues sí, en sí la membrana funciona como un filtro y dependiendo de la célula va a dejar entrar diferentes moléculas. Y bueno, estas moléculas que integran a la célula interactúan entre ellas. Y esas interacciones son muy importantes ya que la vida solo existe cuando se dan estas interacciones biológicas. Y las interacciones biológicas ocurren con frecuencia debido a la forma y ubicación del componente molecular de las células. Igualmente ya vimos esto en biología celular, que todo está colocado en un lugar específico para cumplir una función específica. Y si alguna proteína o si alguna molécula no está en el lugar donde corresponde, una interacción no se va a poder dar y esto va a traer consigo problemas. Puede haber problemas como muerte celular o proliferación celular y llegar al cáncer o muchos problemas. Entonces, las interacciones son muy importantes y tenemos que considerarlas y también el lugar en donde está cada molécula es importante. Las proteínas, los ribosomas, todo tiene que estar ahí para que las interacciones ocurran y la célula, el funcionamiento de las células y de los tejidos sea el correcto. Cuando una célula se divide puede introducir cambios leves en la estructura de sus componentes. Si esos cambios prolongan la vida útil de la célula, tienden a incorporarse en las generaciones futuras. Esto quiere decir que si un cambio es bueno para la célula, ese cambio se va a conservar. Y bueno, la producción de proteínas se lleva a cabo utilizando transformaciones en cascada. En las células bacterianas, un ejemplo, llamadas procariotas, el ARN se genera primero a partir del ADN y las proteínas se producen a partir del ARN. Y bueno, esto de las proteínas, lo último, que el ARN se genera primero a partir del ADN y las proteínas se producen a partir del ARN,
Es conocido como el dogma de la biología molecular. Y bueno, hay algunos aspectos importantes en los procesos responsables de las transformaciones de las células. Estos venían enumerados tal cual en el paper, entonces los acomodé así. El primero es que todos los componentes DNA, RNA, proteínas, son estructuras tridimensionales. Esto es un... ¿me habla, profe? ¿No? No. Ok. Aquí a la doctora Paola que está quieta con tu presentación. Ok. Bueno, esto puede decirse que ya deberíamos de saberlo todos. No, las cosas no son planas, todo es tridimensional y pues es algo muy simple de comprender. El 2 es que es más apropiado considerar un gen como el material original procesado por ARN polimerasa. El 3 es que un arsenal de procesadores en las cercanías de la molécula de ADN trabajan en múltiples genes simultáneamente. El 4 es que las proteínas generadas por varios genes se utilizan como constituyentes hasta los distintos procesadores. ¿Hay alguna pregunta con algún punto? ¿O algo que quiera decir, profe? Ok, punto 4. A ver, permíteme. Alondra Guadalupe, buenas tardes. Oye, ¿a qué se refiere tu compañera en el punto 4? Perdón. ¿Sí está viendo la presentación, Alondra? Ok. Natalia Aide, ¿a qué se refiere su compañera en el punto 4 de donde dice las proteínas generadas por varios genes se utilizan como constituyentes hasta los distintos procesadores? Natalia, ¿estás ahí? Natalia, ¿estás ahí? O sea, ¿qué quiere decir tu compañera, Natalia? ¿Puedes hablar? Bueno, creo que no. Entonces, Valeria Aguilar, Elizondo o algo así. ¿Estás ahí, Valeria? ¿Sabes a qué se refiere su compañera? Bueno, no. ¿Nos podrías explicar, Xiomara, a qué te refieres en el punto 4? ¿Puedes hablar, Valeria? ¿O escuchamos, Valeria, tu comentario? Eh, ok. Entonces, ¿puedes escribir a qué se refiere? Bueno, Xiomara, ¿puedes explicar a qué te refieres en el punto 4, por favor? Para avanzar con la clase. Sí, profe. Bueno, el punto 4 dice que las proteínas generadas por varios genes se utilizan como constituyentes hasta los distintos procesadores. Lo que yo entiendo es que, como lo que vimos en biología celular, que
las proteínas se van uniendo o van formando otras proteínas o otras estructuras más complejas. No sé si sea eso o se refiere a otra cosa. Generadas por varios genes. Las proteínas generadas por varios genes. Ok, se utilizan como constituyentes hasta los distintos procesadores. O sea, vaya que es como una cascada de señalización, ¿verdad? Ajá, sí. Perfecto, muy bien. Adelante, bueno. Bueno, y sigue el 5, 6 y 7. El 5 es que una proteína generada puede prevenir o acelerar la producción de otras proteínas. En otros casos ocurre lo contrario, una proteína activa la producción de otra. Es lo mismo que mencionó maestro de las cascadas, que, bueno, está muy sencillo, que una proteína puede impedir que se produzca otra o al revés, una proteína puede activar la producción de otras proteínas. 6. Se sabe que un espliciosoma es capaz de generar diferentes ARNs, empalme alternativo, y por lo tanto lo que se pensaba de que un gen dado produce solo una proteína dada ya no es válida. Como de hecho un gen puede producir varias proteínas diferentes, aunque el mecanismo de este es todavía un tema de investigación. Creo que el artículo es del 2010 y no sé si aún sea un tema de investigación. Bueno, en el punto 6, lo que es un espliciosoma es cuando se eliminan los intrones, ¿sí, verdad, maestro? Y se genera el ARN mensajero maduro. Sí. Ok. Y el 7, en biología, la mayoría de las reglas tienen excepciones. Interpretaciones. La construcción de nuevos componentes se realiza mediante subcomponentes que resultan estar en las cercanías. Si no está cerca, la interpretación no se da. Como mencioné al principio, las interacciones son muy importantes en las células y en esta imagen es un ejemplo. Está la hormona, la proteína de membrana con su otra proteína que es la verde, y ahí está toda la cascada de señalización. Si la hormona no interacciona con la proteína de membrana, la subunidad alfa no se activa, no cambia de forma, y toda la cascada de señalización que se da río abajo, sí, creo, pues ya no se va a dar porque la hormona no está ahí para activar toda esa cascada de señalización. Entonces ahí puede haber problemas porque tal vez ya no haya producción de proteínas y eso puede ocasionar que la célula muera o que haya un descontrol en el ADN. Entonces a eso se refiere el primer punto. El segundo dice, esto se puede simular en computadoras reales mediante la utilización de procesos concurrentes que comprenden una multitud de interrupciones para controlar la ejecución del programa. Esto quiere decir que lo que vemos en la imagen ya se puede hacer en computadora y podemos simular que, por ejemplo, en esta imagen, la hormona ya no está y ya no va a interaccionar con la proteína de membrana, y en una computadora podemos ver lo que ocasionaría en una célula específica de algún organismo en específico. Muy bien. Y ahora vamos a entrar con la bioinformática. Algunos objetivos de esta es inferir la forma y función de una proteína de una determinada secuencia de aminoácidos, encontrar todos los genes y proteínas en un genoma determinado y la determinación de sitios en la estructura de la proteína donde se puedan unir las moléculas de un fármaco. Estos son solamente algunos objetivos que obviamente son muy importantes para investigaciones futuras o actuales.
Y, por ejemplo, el primer punto que dice que inferir la forma y función de una proteína de una determinada secuencia de aminoácidos, eso es empleado en la generación de vacunas, porque como lo vimos al principio, las moléculas de las células son tridimensionales. Entonces, las interacciones que se dan en regiones específicas de las proteínas. Y para saber qué regiones específicas, tenemos que ver esas proteínas, su estructura en 3D y saber en qué subunidades o en qué región específica de la proteína. Bueno, encontrar los genes y proteínas de un genoma determinado. Con esto podemos hacer comparaciones de otras secuencias de otros organismos y ver qué tan emparentados están o, bueno, a partir de eso se pueden hacer muchas cosas. Determinación de sitios en la estructura de la proteína donde se pueden unir las moléculas de un fármaco. Es lo que mencioné al principio, de ver las proteínas en su estructura en 3D y, y saber en qué sitios está su funcionamiento o qué sitios son los claves para investigaciones. Bueno, hay herramientas de laboratorio para la determinación de datos biológicos y entre estas las más comunes son los secuenciadores, que son máquinas capaces de leer una secuencia de nucleótidos en una hebra de ADN en muestras biológicas y las máquinas están conectadas a computadoras que muestran la secuencia del ADN que se analiza. Pues un ejemplo es cuando se hace PCR. Y bueno, ahora vamos a ver lo de las estructuras 3D. Para entender las interacciones moleculares en la célula es importante conocer las estructuras en 3D. La información sobre estructuras 3D de proteínas palidece en comparación con las disponibles en forma de secuencia. Esto quiere decir que hay más proteínas secuenciadas que en forma de secuencia que en su forma de 3D. Las bases de datos de proteínas es el repositorio para todas las estructuras proteicas tridimensionales conocidas. Y bueno, una herramienta que no sé si es la más usada, pero que he usado en algunas ocasiones es Switch PDB Viewer. Y en esta podemos ver las proteínas en diferentes formas, podemos resaltar algunas regiones de las proteínas que sean de nuestro interés. Y bueno, esto es importante para saber cómo se dan las interacciones celulares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quiera decir, profe? No sé, mis compañeros. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, voy a continuar. Adelante. Algoritmos utilizados en bioinformática. Bueno, entre tantos, los que seleccionó el paper son estos, que es la comparación de secuencias, que en lo personal creo que es lo más utilizado. Construcción de árboles evolutivos o filogenéticos, detectar patrones en secuencias, determinación de estructuras 3D a partir de secuencias, inferir regulación celular, determinación de las funciones de las proteínas y las vías metabólicas, ensamblaje de fragmentos de ADN y el uso de lenguajes de secuencias de comandos. Xiomara, tienes una pregunta de Itzel. No, es que no veo el... Te digo, en esa base de datos no se pueden ver secuenciación también. En la de En Switch. la de, sí, de Swiss y Viewer. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Ah, sí. O sea, lo que ella quiere decir que si en esta de PDB Viewer se puede ver lo que es la secuenciación también. Ah, Creo creo que es en que Blast, ¿no? sí, eso es en Blast.
aquí solamente creo que solamente introducimos ya la secuencia determinada y nos da la proteína en 3D. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, Muy bien. ahí ya voy. Un momento ya. Ok, bueno, aquí ya entramos con la de comparación de secuencias y creo que aquí se va a responder esa pregunta. Dada la gran cantidad de secuencias disponibles, es una necesidad urgente desarrollar algoritmos capaces de comparar un gran número de secuencias largas. Estos algoritmos deben permitir la eliminación e inserción y reemplazo de símbolos que representan nucleótidos o aminoácidos, ya que tales transmutaciones ocurren en la naturaleza. Y bueno, existe esa herramienta que mencionó el maestro que es BLAST y es esta que está abajo, no sé si puedan ver mi flechita, pero bueno, es la que está, la imagen de abajo es BLAST y el primer cuadrito verde dice Nucleotide Blast y aquí en ese cuadrito lo presionamos y ahí se introducen secuencias nucleotídicas únicamente. Y donde dice Protein Blast se introducen secuencias aminoácidicas. Eso es muy importante porque de lo contrario, si nosotros queremos introducir secuencias aminoácidicas donde dice nucleotídicas, pues no nos va a dar un resultado. Y la imagen de arriba es una comparación de secuencias de una región del gen del coronavirus que hice hace poquito. Y como ahorita hay muchos investigadores secuenciando y comparando, me dio una identidad del 100%. Entonces, eso rojito es solamente como una representación de qué tan parecida es la secuencia que yo introduje a BLAST. Y bueno, ahí se puede ver que era idéntica al 100%. E igual hay más rangos como el query o el porcentaje de identidad que también te los da BLAST. Creo que no los puse. Déjeme checar la siguiente diapositiva. No. Pero bueno, ahí te da diferentes valores que te dicen qué tan idéntica es la secuencia que tú introduciste a otras secuencias de otros organismos. Y bueno, vamos a ver también lo que es alineación. Es el proceso de alinear secuencias para lograr un nivel máximo de identidad. Y como les digo que yo introduje esa secuencia de una proteína del coronavirus y me dio una identidad con muchas más secuencias que están en el NCBI. Me dio una identidad del 100% porque era idéntica. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el alineamiento. Este sirve para cuantificar el grado de similitud de dos secuencias. Aquí vemos un ejemplo muy simple. Esta es una secuencia nucleotídica, ¿sí? Que no está alineada y pues ahí podemos ver que solamente la T y la T son idénticas, la otra T y la otra T son idénticas y la C y la C. Y las demás pues no son idénticas. Y abajo se agregó un gap, que es la rayita que se ve al principio y la rayita que se ve al final, para que la secuencia tuviera mayor identidad. Ok. Puntuación de los alineamientos. El alineamiento con mejor puntuación debería ser el más razonable desde un punto de vista biológico, el que alinea más posiciones. Y existe un sistema de puntuación, como ya les dije en el de BLAST, para llegar a esta puntuación del 100% hay diferentes métodos o técnicas que se aplican para darle esa identidad del 100%. Y bueno,
esos sistemas, este es uno de muchos, es que el número de letras coincidan, el número de las letras nucleotídicas debe de coincidir. El porcentaje de identidad es el número de coincidencias de cada 100 posiciones y el porcentaje de similitud tiene en cuenta la similitud físico-química de los diferentes aminoácidos. Bueno, aquí puse un ejemplo también muy simple, el sistema de puntuación, un match es cuando bueno, ya es aminoácidica, sí, esta es aminoácidica, cuando los aminoácidos coinciden. Aquí está la G y acá abajo también está la G en la imagen. Entonces ese es un match y es un punto a favor, un punto más. Está la R y aquí hay un gap, o sea, no hay nada, no coincide obviamente, aquí debería haber una R para que coincidiera. Como no coincide, es un mismatch que no, es un gap, es un -1, se le va a restar. Aquí se le va a sumar porque son 2A, también se le suma, se le suma. Aquí es como es un mismatch, no hay una rayita, pero si hay una letra, pero no coincide, es un 0. No se le resta, no se le suma. Todas estas rayitas que se ven aquí se le va restando 1 y pues todos estos match se les va sumando. ¿Hay alguna duda o algo que quiera decir, profe? No sé. A ver, ¿preguntas? Adelante, Simona. Ok. También existen dos tipos de alineamientos. Bueno, existen muchos tipos, pero están los globales y los locales. El global se intenta que el alineamiento cubra las dos secuencias completamente, introduciendo los gaps que sean necesarios. O sea que en una secuencia se va a alinear completamente y se van a ir poniendo los gaps. El gap, ya les dije, es la rayita que se pone aquí para que haya mayor incidencia entre los nucleótidos o los aminoácidos, dependiendo de qué sea la secuencia. Y la local se alinean solo las zonas más parecidas. Y bueno, en el global, es preferible hacer un alineamiento global para los genes homólogos de especies similares. O sea, si yo tengo, no sé, un pájaro carpintero y, no sé, un pollito, no sé, es diferente, es más parecido, obviamente, va a ser más parecido a si yo alineo el del pollito con no sé, un pescado, oye. Entonces, para la global es preferible genes homólogos de especies similares. Pero sí. Bueno, también están los árboles filogenéticos. Estos es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre organismos y los árboles filogenéticos son hipótesis, no hechos definitivos. El patrón de ramificación en un árbol filogenético refleja cómo las especies u otros grupos evolucionaron a partir de una serie de ancestros comunes. Y existen herramientas como Phylogenetic Tree, en la cual nosotros vamos a poder hacer árboles filogenéticos de las especies que queramos o los organismos que queramos. Y bueno, obviamente también es parte del NCBI. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, no creo. Adelante. Ok. Bueno, ¿para qué se usan? ¿Cómo hacer un árbol filogenético en base a secuenciación de su DNA? En base a la secuenciación de su DNA, se toma la secuencia, las diferentes secuencias que tenga, no sé, la de un ser humano, la de
un pollito, la de un pescado. Ya que tienes tus secuencias, las vas poniendo en tu herramienta bioinformática, y según yo solo presionas y te da la secuencia, perdón, el árbol filogenético, ya. Y así es. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, tienes que tener las secuencias que quieras en tu árbol filogenético y ya solamente es, gracias a las herramientas bioinformáticas, se puede decir que es muy fácil, porque solo es cuestión de alinear las secuencias y ya, te da el árbol filogenético. Ok, me voy a regresar tantito aquí. Ok, esto de las estructuras 3D, a ver, permíteme tantito. Bueno, igual, ya había mencionado esto, pero es uno de los puntos de los algoritmos utilizados en bioinformática. Igual, obviamente ya sabemos que es importante conocer la estructura 3D de las proteínas y, el obtener esto también es sencillo una vez teniendo la secuencia de la proteína que nosotros queramos. Y igual, podemos utilizar esta herramienta bioinformática que es el Switch PDB Viewer y con la secuencia de la proteína. Es muy sencillo utilizarla. Espero que nos enseñen en esta materia también. Y la importancia de esto es para ver las diferentes regiones de la proteína y saber cómo se va a utilizar y optimizar el funcionamiento de las proteínas. Obviamente tiene un sinfín de utilidades porque cada proteína tiene una función diferente. Entonces esto se puede usar en procesos industriales, en la generación de vacunas o en tratamientos o en diferentes cosas. Creo que ya es todo, maestro. No sé si quiera decir algo. Muy bien, Simara, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? No, maestro, todo bien. Bien. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta. En los alineamientos, creo que está una diapositiva más adelante, ahí en el global. ¿Por qué se le agrega un gaps arriba? O sea, en lugar de dejarlo así, pues también quitarle uno abajo. ¿Por qué se le agrega un gap arriba? Para que haya mayor índice de similitud, porque si ves, abajo está la T, entonces si se agrega el gap, ya va a coincidir con la T de arriba. ¿Sí ves? Sí, sí, pero ¿por qué no se le quita uno abajo? Mejor un gap abajo y el de arriba ya quedan igual, ¿no? Pues sí, eso creo. Profe, ayúdeme. Global, local, el gap, ¿este de aquí? Ok, ¿que por qué se aplica uno? No entendí la pregunta. Sí, pregunta, Rigo. Sí, sí entiendo que es como para que queden iguales arriba y abajo, ¿Sí? pero ¿por qué se le agrega uno arriba? Si pues si le quitas uno arriba y uno abajo, pues ya quedan también igual. Claro. Entonces son secuencias estas, depende que vaya a codificar también, ¿verdad? En la cuestión de alineación. ¿Qué quieras tú hacer para codificación?
Realmente estos puede ser, en esta parte de aquí, inserción de nucleótidos, pues obviamente buscas más variabilidad del DNA, ¿sí? Para que pueda amplificar más la región de lectura, ¿verdad? Entonces esas son ya mañitas que tiene uno para poder hacer los alineamientos, ¿sí? Y en el local, pues obviamente ya te vas a lo que vas buscando, ¿verdad? Si quieres, por ejemplo, buscar un gen general que tenga, no sé, que tenga alguna similitud con alguna otra cosa para hacer una filogenia, pues agregas esto. Si quieres mandar a sintetizar el global, si quieres mandar a sintetizar algo muy específico para identificación mediante un PCR, pues el local. Dices, así va a ser y esto es lo que espero, ¿no? Sí. Son distintas estrategias. Sí, gracias. Maestro, igual con la pregunta de Rigo, ya que se haga un alineamiento global, se puede hacer lo que él dijo, ¿no? Para obtener una mayor índice de similitud. Claro. Eso también ya, o sea, ya cuando lo aplicas, ya cada quien tiene como que su manera de trabajar y si te va a ayudar a tener mayor puntaje en el índice, pues igual eso ya se puede aplicar también lo que él dijo, ¿no? Claro que sí. Ok. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que ya acabé. Perfecto. Bueno, pues te agradezco, Xiomara, qué amable. Miren, ahora vamos a ver, aquí voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer algo, a ver. Libro. Esto no. Cuestiones. Voy a compartir pantalla. Pantalla 1. Aquí debo estar compartiendo. Nos vamos a ir para seguir el programa de, ¿cómo se llama? De cómo fue que se identificó el DNA y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, maestro. Clásico, el de Avery, MacLeod y McCarthy, sí, en 1944. Este libro incluso ya se los voy a pasar para que lo tengan, o ya se los pasé yo creo. Es el experimento cuyo objetivo realmente fue el siguiente, que comprobar que el DNA sea el responsable de la síntesis de la enzima necesaria para la formación de la cápsula y por tanto el portador de información genética. Si se dan cuenta, pues esto sucedió en 1944, ¿sí? Vamos a tratar de ver esto de aquí. Ok, aquí vamos, para poner un poquito más de cositas. A ver, permítanme aquí. Carla Guadalupe, ¿está ahí? Carla. Hola, Carla. Ok. Rodrigo Pérez. estoy aquí. Ah, Carla, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes leer lo que está en la pantalla, Carla, por favor? Aquí donde dice introducción, experimentos clásicos, el ADN como el material genético, ¿sí? Sí. Los experimentos de Frederick Griffith, Oswald Avery y sus colegas. A ver, En la introducción dice, nuestra comprensión moderna del papel del ADN en la herencia nos ha conducido a una gran variedad de aplicaciones prácticas como el análisis forense, las pruebas de paternidad y la selección genética. Gracias al amplio alcance de estas aplicaciones, hoy en día muchas personas tienen al menos un conocimiento básico sobre el ADN. Puede entonces ser sorprendente darse cuenta de que hace menos de un siglo, ni siquiera los miembros mejor educados de la comunidad científica sabían que el ADN era el material hereditario. En este artículo veremos algunos de los experimentos clásicos que condujeron a la identificación del ADN,
como el portador de la información genética. ¿Le sigo? Y adelante. Uy, pero dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya no se ve. A ver, es que por aquí. Es que te tengo que poner aquí abajito, pero tengo que silenciar. Adelante, por favor. Gracias. Proteínas contra el ADN. El trabajo de Gregor Mendel mostró que los rasgos, como el color de las flores en plantas de guisantes, no se heredaban directamente, sino que en realidad eran especificados por genes que pasaban de padres a hijos. El trabajo de otros científicos hasta comienzos del siglo XX, como el de Theodore Boveri, Walter Sutton y Thomas Morgan, estableció que los factores hereditarios de Mendel probablemente se encontraban en los cromosomas. Al principio, los científicos pensaban que las proteínas que se encuentran junto al ADN en los cromosomas resultarían ser el material genético que buscaban. Se sabía que las proteínas tienen diversas secuencias de aminoácidos, mientras que se creía que el ADN era un aburrido polímero repetitivo, debido en parte a un modelo incorrecto de su estructura y composición. Hoy sabemos que el ADN en realidad no es repetitivo y puede almacenar grandes cantidades de información, como se discute con mayor profundidad en el artículo sobre el descubrimiento de la estructura del ADN. Pero, ¿cómo fue que los científicos identificaron por primera vez que el aburrido ADN podría realmente ser el material genético? Frederick Griffith, la transformación bacteriana. En 1928, el bacteriólogo británico Frederick Griffith llevó a cabo una serie de experimentos con ratones y bacterias de Streptococcus pneumonia. Griffith no intentaba identificar el material genético, sino en realidad trataba de desarrollar una vacuna contra la neumonía. En sus experimentos, Griffith utilizó dos cepas de bacterias relacionadas conocidas como R y S. La cepa R es cuando se cultivan en una caja de Petri, las bacterias R formaban colonias o grupos de bacterias relacionadas que tenían bordes bien definidos y un aspecto rugoso. De ahí la abreviatura R. Las bacterias R no eran virulentas, es decir, al inyectarse en un ratón no causaban enfermedad. La cepa S, las bacterias S forman colonias redondas y lisas. Esta abreviatura es por la palabra smooth, y la apariencia lisa se debía a una envoltura de polisacáridos a base de azúcares que producían las bacterias. Esta cepa protegía a las bacterias del sistema inmunitario del ratón, por lo que resultaban virulentas. Esto quiere decir que eran capaces de causar enfermedad. Los ratones a los que se les inyectaban bacterias S vivas desarrollaban neumonía y morían. Como parte de sus experimentos, Griffith inyectó bacterias S muertas por calor en ratones. Es decir, bacterias S que se calentaron a altas temperaturas, lo que causó la muerte de las células. Como era de esperarse, las bacterias S muertas por calor no enfermaron a los ratones. Sin embargo, los experimentos tomaron un giro inesperado cuando inocuas bacterias R
se combinaron con las inofensivas bacterias S muertas por calor y se inyectaron en un ratón. El ratón no solo desarrolló neumonía y murió, sino que cuando Griffith tomó una muestra de sangre del ratón muerto, encontró que contenía bacterias S vivas. La primera imagen es de la cepa rugosa, que creo que es la cepa R. La segunda es la cepa lisa, me imagino que es la S, que es cuando se muere. La tercera era la cepa lisa, pero por calor. Y la cuarta, la cepa rugosa y lisa, y bueno, causaba también la muerte del ratón. Griffith concluyó que las bacterias de la cepa R debían haber tomado lo que él llamó principio transformante de las bacterias S muertas por calor, que les permitió transformarse en bacterias con cobertura lisa y volverse virulentas. Bien, hasta aquí pues todavía no sabíamos nada, incluso se hicieron otros experimentos en donde se comprobó, porque muchas personas empezaron a ver proteasas, empezaron a ver distintos tipos de enzimas para corroborar esto, y se corroboró que pues realmente las DNAsas eran las que destruían al principio transformante, por eso es que se llamó DNA, ¿verdad? Hemos de recordar que en ese entonces pues ya había un buen avance en enzimología, ¿verdad? Adelante entonces con este otro experimento. ¿Queda claro este experimento? ¿A qué llegaban? En que la muerte por calor pues nada más era que el principio del DNA era que lograba infectar a lo que son las, ¿cómo se llama? Las cepas rugosas, y esa cosa que no sabían qué era, pues era lo que transformaba a estas bacterias. Posteriormente seguimos, por favor, leyendo. Avery, McCarthy y MacLeod, la identificación del principio transformante. En 1944, 3 investigadores canadienses y estadounidenses, Oswald Avery, McLean McCarthy y Colin MacLeod, se propusieron identificar el principio transformante de Griffith. Para ello comenzaron con grandes cultivos de células S muertas por calor y mediante una larga serie de pasos bioquímicos, los cuales se determinaron con una experimentación cuidadosa, purificaron progresivamente el principio transformante al lavar, separar o destruir enzimáticamente los otros componentes celulares. Con este método fueron capaces de obtener pequeñas cantidades de principios transformante altamente purificado, el cual podía luego analizar con otras pruebas para determinar su identidad. Varias líneas de evidencia les sugirieron a Avery y a sus colegas que el principio transformante podría ser el ADN. La sustancia purificada dio un resultado negativo en las pruebas químicas conocidas para detectar proteínas, pero un resultado fuertemente positivo en un examen químico conocido para detectar ADN. La composición elemental del principio transformante purificado era muy semejante a la del ADN en su proporción de nitrógeno y fósforo. Y las enzimas que degradan proteínas y ARN tenían poco efecto sobre el principio transformante, pero las enzimas capaces de degradar ADN eliminaban la actividad transformante. Todos estos resultados apuntaban hacia el ADN como el probable principio transformante. Sin embargo, Avery fue cauteloso en la interpretación de sus resultados. Se dio cuenta de que era posible que alguna sustancia contaminante presente en pequeñas cantidades y no el ADN fuera principio transformante real. Debido a esta posibilidad, el debate sobre el papel del ADN continuó hasta 1952, cuando Alfred Hershey y Martha Chase utilizaron un enfoque diferente para identificar
concluyentemente al ADN como el material genético. Bien, adelante, seguimos. ¿Qué merito llegamos al experimento? Bueno, ya nada más acabamos esto, ¿o tienen clases ahorita? Sí, profe, ya tenemos microambiental. Bien, pues adelante entonces, nos vemos con el siguiente libro. Ahorita comparto el libro y comparto este link, ¿ok? Gracias. Gracias. Maestro, Dígame. disculpe, ¿el día de mañana se va a tener clase o no? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué pasó? No, nada, es que pues se supone que iba a ser festivo, pero hay algunos maestros con los que sí vamos a tener clases, por eso le pregunto. Bueno, no, pues lo que diga, entonces, qué bueno que me recordó. A ver, qué bueno que me recordó ese tema, fíjense. Ayer leí algo, a ver, para todos, algo de eso de, no es jóvenes, a ver, jóvenes. Ya ve que los programas de este loco chingado que dice, pero era algo como de jóvenes construyendo el futuro. Hay otra cosa en donde la universidad está inmersa y participa. Busquen, por favor, ustedes para algo así como jóvenes construyendo el futuro, pero no es. Creo que está dando apoyos a universitarios, ¿sí? Entonces, métanse ahí, porque realmente si ven, son 458,000 personas que están siendo apoyadas en Jóvenes Construyendo el Futuro, no es nada, ¿sí? Somos millones de mexicanos. Entonces hay que aprovechar todos estos programas, métanse, y ahorita que están ahí en línea, pues a ver si les cae algo de dinero, ¿no? Pero no me acuerdo qué programa es, mañana se los busco, ¿sí? Y mañana no sé si haya clase o no, no nos han pasado un anuncio oficial. Bueno, ya no les quito el tiempo, bye. Ok, maestro, hasta mañana. Gracias.